Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre un tema esencial, decisivo para nuestro país, la gestión del capital humano, y en nuestro programa trataremos de relacionarlo desde la eficiencia empresarial. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar la gestión de los recursos humanos, del capital humano en nuestro país, estoy acompañada por un panel de lujo. Me refiero al máster en ciencias Antonio Ballín, quien es el director de los laboratorios AICA. Bienvenido. Muchas gracias. Con nosotros, por primera vez en el estudio, los siguientes dos panelistas. El doctor en ciencias, profesor titular de la CUJAE, Armando Cuesta. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias. Y también la bienvenida para el máster en ciencias, Noelis Borrero, quien es el director de servicios de desarrollo empresarial en The Soft. Buenas tardes. Muchas gracias a los tres por aceptar la invitación. Bienvenidos al programa. ¿Están listos para el debate? Bueno, pues un tema del que tenemos mucho que conversar, pero bueno, trataremos de optimizar el tiempo a favor de abarcar lo más posible esta temática. Pero para empezar, le propongo, profesor, que nos explique en qué consiste la gestión empresarial desde el capital humano, es decir, la gestión del capital humano en nuestras empresas en Cuba. Bien, muchas gracias. La gestión del capital humano o la gestión de recursos humanos significa la atención al hombre, que ese es un término que nosotros acuñamos en el proceso de perfeccionamiento empresarial cubano, el decreto 281. Profe, al hombre y a la mujer, no puedo dejar de decirle eso. Muy bien, sí, a la mujer también, pero ¿qué ocurre? Que así fue que se acuñó mediante, importante, un conjunto de acciones o procesos, que son los que a continuación voy a reflejar en el gráfico del átomo. Este sistema empresarial comprende un conjunto de procesos clave que giran alrededor de un núcleo que es el perfil de cargo por competencia. Esto es importante. Nosotros hemos tenido en el país los perfiles de cargo por funciones esencialmente. Ahora, este conjunto de procesos clave fueron refrendados por la norma cubana 3000, 3001, 3002, que nosotros siempre trabajamos en las empresas con ese sistema, con esas normas. Ahora, este conjunto de procesos clave parte de la organización del trabajo. Es un proceso clave que para nosotros es la base técnica fundamental de la gestión de capital humano. Esto es importante. La organización del trabajo comprende los procesos de trabajo, los balances de los procesos de trabajo, que para nosotros es fundamental para determinar la plantilla, y la innovación, que tiene que ver con toda la optimización de plantilla. Está también como proceso clave la seguridad y salud. Está dentro de la seguridad y salud las exigencias ergonómicas y medioambientales, que son fundamentales. Aparecen otros procesos como la evaluación del desempeño, la estimulación moral y material, extremadamente relacionada con la motivación, que es algo que nosotros tenemos que desarrollar continuamente. Está la capacitación y el desarrollo, están los sistemas de selección e integración, y está la comunicación institucional. Eso, junto con las competencias laborales, son el conjunto de procesos clave que intervienen en la definición de la gestión de capital humano en Cuba. Profe, yo le agradezco esta síntesis que usted ha hecho, porque ha logrado en muy pocos minutos poner casi sus 7 libros en este primer concepto que usted nos ha brindado. De todas maneras, va a tener oportunidad de volver a ello, porque yo sé que se le quedaron muchos conceptos o ideas afuera. Ahora, con respecto a, tomando como punto de partida lo que nos decía el profesor Armando, ¿cuáles son las herramientas, o ya estas son las herramientas? Es decir, ¿cuáles son los componentes de la gestión del capital humano? El profe Cuesta, profesor y amigo de muchos años, ha explicado el sistema de gestión y sus componentes como sistema de gestión. Cada componente de ese sistema de gestión da para escribir 2 o 3 programas, y cada uno tiene cientos de herramientas que se han desarrollado a lo largo de más de 100 años de trabajo en el mundo. Y el profe se refería al sistema de gestión, que tenemos que volverlo a poner en marcha en nuestro sistema de trabajo y seguridad social, pero
ese sistema, entendamos dos cosas de él. Todo sistema está diseñado para disminuir el nivel de incertidumbre, ¿no? Y un nivel de sistema que aplique a logística disminuye la incertidumbre, el sistema financiero disminuye la incertidumbre en un sistema de gestión. Un sistema de gestión que intente hacer predictivo el comportamiento de los seres humanos es el que más incertidumbre de todos los sistemas de gestión tiene, ¿no? Si me preguntaras a mí cuáles son los dos sistemas de gestión que un director de una empresa tiene que atender como prioridad número 1 y número 2, el primero es el de los recursos humanos y el segundo es el financiero. Pero si el directivo no se ocupa del sistema de gestión de capital humano, entonces no tiene empresa ninguna. Como te decía, cada uno de esos componentes puede dar para varios programas. Y yo pienso que el sistema de gestión únicamente, como sistema de gestión consolidado, es dependiente del nivel de tamaño de la empresa y del nivel de complejidad de la empresa. No se justifica tener un sistema de gestión totalmente desmenuzado en una empresa de 5, de 10, de 20 personas. Se justifica en empresas grandes de cientos de personas, donde el recambio es muy importante, la formación es muy importante y donde no se pueden tocar con la mano muchas cosas. Y de nuevo, buscando crear el debate con mi amigo y profesor también, el hecho de que estén todas las herramientas, todos los procedimientos y todos los sistemas de gestión no garantizan tener a las mejores personas en una organización, que es lo que intenta hacer un sistema de gestión de capital humano. Ahora, con respecto a algo que comentábamos ahorita, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? ¿Qué objetivo tiene? Porque en definitiva podemos estar hablando aquí teóricamente de la gestión del recurso del capital humano, pero ¿para qué? ¿Para qué le viene bien a una empresa contar con un sistema, con herramientas bien pensados de gestión de capital humano? A ver, yo creo que los objetivos están muy asociados al tipo de institución, por ejemplo, del que estemos hablando, o de sector, o de industria. El sector presupuestado gestiona capital humano y tiene objetivos específicos que no se parecen exactamente al sector empresarial. Entonces, ahí hay objetivos específicos que lograr eficiencia en los procesos, eficiencia en los trámites, mejor atención a la población. En el sector presupuestado, por ejemplo. En el sector empresarial está mejorar la productividad del trabajo, mejorar el valor agregado bruto, mejorar todos esos indicadores para poder también a partir de eso pagarle más salario a los trabajadores, estimular mejor a los trabajadores, porque todo eso depende mucho del nivel de eficiencia de las empresas. Las empresas pueden desempeñarse adecuadamente, incluso pueden gastar en dependencia de sus resultados económicos y sus indicadores económicos. Y entonces ahí lograr esa mayor productividad, mayor eficiencia, mayor valor agregado, eso permite atender incluso mejor a los trabajadores. Pero tiene objetivos muy marcados que dependen exactamente de los sectores o las industrias donde se desarrollen. Hay que personalizarlo. Es decir, las herramientas, los componentes son genéricos, las buenas prácticas son genéricas, las herramientas incluso son genéricas, diagnósticos, encuestas, aplicación de otro tipo de herramientas, tecnologías, informáticas, aplicaciones, Internet, la nube computacional, por ejemplo. En el caso de nosotros que manejamos mucho en nuestra empresa esos elementos porque prestamos servicios de ese tipo, pero eso va personalizado, va muy personalizado, asociado a el modelo de negocio de la empresa, la estrategia empresarial que tiene planteada, las características de sus procesos, de sus actividades, las normas de calidad que tiene que cumplir, que para cada sector, para cada industria, nacional o internacionalmente, hay normas de calidad planteadas, asociadas a las buenas prácticas. Entonces lleva ese enfoque que es muy importante. Ahora, ¿se cumple en nuestras empresas correctamente la gestión de los recursos humanos? ¿Es algo consciente, organizado, planificado desde las prácticas empresariales, profesor? Yo voy a volver al gráfico que es el sistema de gestión de recursos humanos que estaba refrendado por las normas cubanas 3000, 3001, 3002. Resultó después que en la práctica el Ministerio de Trabajo llegó a derogar las normas, pero nosotros en estos momentos lo tenemos como referente, que son muy importantes. El decreto 53-2021, que está en el gráfico que le había dicho. Que los ya estamos viendo en pantalla. Que lo que significa es darle más autonomía a la empresa para que hagan las escalas salariales ajustadas a la medida. Requiere, y el decreto lo dijo muy claramente, que esté implantado un sistema de gestión de recursos humanos. Un sistema de gestión de recursos humanos para poder fundamentar las escalas salariales. ¿Mediante qué? Mediante calificadores de cargo ajustados a esa empresa. Se descentralizó ya. Aquí durante muchos años tuvimos los calificadores de cargo hechos por el ministerio. Ahora lo está haciendo la empresa. Ahora esos calificadores de cargo son la base después para poder ubicar a los distintos trabajos
en los grupos a la escala salarial. Pero eso tiene un fundamento técnico. Por eso es que ese decreto, que ha tenido éxito, pero hay cosas que han estado mal en la implementación, porque hay empresas que no siguieron esta indicación gubernamental, que es implantar el sistema de gestión de recursos humanos. Aquí, afortunadamente, hay un ejemplo. El director es Ballín, el director de la empresa AICA. AICA fue una empresa que nunca hizo dejación de la norma cubana 3001-3002. Ellos tenían, cuando ya se aplicó el sistema del decreto 53, ellos habían avanzado en los estudios de organización del trabajo, donde está el estudio de todos los procesos de trabajo, donde está, voy a insistir, la productividad del trabajo. El valor agregado se crea en el puesto de trabajo que está ubicado en determinado proceso. Nosotros hemos dicho que en el país hemos determinado la plantilla, a veces la hemos determinado no por métodos técnicamente argumentados, pero lo que hemos hecho poco es optimizar los procesos de trabajo. Esto para nosotros es fundamental. Este decreto insistía en que tenemos que tener conectados, quiero insistir en eso, conectados los procesos clave a los cuales yo me referí. E incluso metodológicamente, la compensación laboral, tanto la moral como la material, es lo último del sistema. Yo tengo que tener todo lo demás conectado para poder fundamentar la compensación laboral. Y muchas veces en la práctica hemos comenzado al revés. Ahora que usted menciona compensación laboral, yo pienso en el salario, porque no puedo dejar de pensar en el salario asociado a este tema. Recursos humanos es solamente aquel departamento que se dedica a las nóminas, a pagar, o hay más allá. Me imagino que sí, claro, debe ser evidente, pero ¿por qué está el prejuicio entonces asociado desde el sentido común a que solamente tiene que ver ese departamento de la administración que tiene que ver con contratar y pagar? Yo pienso que en muchas industrias se ve esencialmente recursos humanos o a la gestión de recursos humanos en el día a día, en la vorágine, como las personas que hacen la nómina, la plantilla, el calificador de cargo y que eso hay que cumplirlo y listo. Lo cierto es que la 53, como dice el profe, sorprende al aparato empresarial en una buena parte, no se decirte en qué %, desprovisto de personas que pudieran hacer un análisis propio de la empresa para definir calificadores, para definir complejidad, para definir sistemas de compensación de salario y de utilidades, porque no es solo salario, vinculado a cada una de las ramas. Y por lo tanto causó de alguna manera un nivel de reacción. La primera reacción fue algo así, para que entiendas, como ahora me van a soltar a mí en muerto este. No, todo lo contrario, era una oportunidad. Y así lo valoramos no solo en AICA, en todo el grupo BioCuba Pharma, que se hizo un trabajo muy integral, como la oportunidad de oro de usar el conocimiento que nadie más va a tener mejor de nuestras empresas que nosotros mismos, para identificar cuáles son aquellos cargos que son clave, cuáles son los niveles de complejidad que llevan un tipo de compensación diferente, cómo podemos ajustar el desempeño de la empresa a un salario que fuera más competitivo con la realidad que estábamos viviendo. Por lo tanto, para mí el decreto 53 fue muy revolucionario. Extrañamente no pasaron 8 meses hasta que lo modificamos. Y lo modificamos y le incluimos entonces 2 correas que limitaban el nivel de autonomía. Un concepto de qué trabajador era directo e indirecto. Y volvimos a poner la rienda entonces de los indicadores macroeconómicos. Si no creces de un año para otro, no puedes mantener un esquema de salario. Y ahí hay 2 grandes problemas. Una empresa que crece de 10.000 pesos por trabajador al año a 15.000 puede pagar más que una empresa que crece de 500.000 o disminuye a 490.000 pesos por trabajador al año como productividad. Y ahí es donde viene el tema que nosotros generalmente legislamos para todos. Y la realidad empresarial del país es distinta, no en Cuba, en todas partes, es distinta en cada sector. Y el nivel de competitividad y el nivel es distinto en cada sector. Por lo tanto, haberle puesto la rienda macroeconómica de productividad y crecimiento por trabajador, de nuevo nos frenó en la habilidad de desarrollar y perfeccionar aún más ese sistema que estaba en sus comienzos en el desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa a propósito de la compensación laboral y de toda esta vorágine que se ha ido planteando. Vamos a presentar el siguiente material y volvemos a cuadrar la caja porque esto está bien interesante. Dan Ariely, one of the great
economists of our time. He and 3 colleagues did a study of some MIT students. They gave these MIT students a bunch of games that involved creativity and motor skills and concentration. And they offered them for performance 3 levels of rewards. Small reward, medium reward, large reward. Okay? Do really well, you get the large reward, on down. What happened? As long as the task involved only mechanical skill, bonuses worked as they would be expected. The higher the pay, the better the performance. Okay? But once the task called for even rudimentary cognitive skill, a larger reward led to poorer performance. Then they said, okay, let's see if there's any cultural bias here. Let's go to Madurai, India and test this. Standard of living is lower. In Madurai, a reward that's modest by North American standards is more meaningful there. Same deal. A bunch of games, 3 levels of rewards. What happens? People offered the medium level of rewards, did no better than people offered the small rewards. But this time, people offered the highest rewards. They did worst of all. In 8 of the 9 tasks we examined across 3 experiments, higher incentives led to worse performance. Is this some kind of touchy-feely socialist conspiracy going on here? No, these are economists from MIT, from Carnegie Mellon, from the University of Chicago. And do you know who sponsored this research? The Federal Reserve Bank of the United States. That's the American experience. Let's go across the pond to the London School of Economics. LSE, London School of Economics, alma mater of 11 Nobel laureates in economics. Training ground for great economic thinkers like George Soros and Friedrich Hayek and Mick Jagger. Just last month, economists at LSE looked at 51 studies of pay-for-performance plans inside of companies. Here's what the economists there said. We find that financial incentives can result in a negative impact on overall performance. There's a mismatch between what science knows and what business does. And what worries me as we stand here in the rubble of the economic collapse is that too many organizations are making their decisions, their policies about talent and people, based on assumptions that are outdated, unexamined, and rooted more in folklore than in science. And if we really want to get out of this economic mess, and if we really want high performance on those definitional tasks of the 21st century, the solution is not to do more of the wrong things. Interesante material, no sé qué piensa usted. De esa manera lo piensan desde el capitalismo, pero ¿cómo lo pensamos nosotros desde nuestro país? ¿Cómo se gestiona el capital humano desde Cuba? Y a propósito de esto, Noely quería aportar algo porque teníamos un debate un poquito encendido al inicio, que no están de acuerdo todo el tiempo ustedes con respecto a esto, y eso me parece que es bien interesante para enriquecer el tema. No, yo solo quería agregar lo siguiente. Tanto la aplicación del decreto 53 del 2021 como el del 87 del 2023 nos obliga, nos permite, nos posibilita, incluso es una gran oportunidad para personalizar la gestión del capital humano, que pasa por la aparente gestión de la compensación, pero que tiene que ver con la gestión integral del capital humano a cada una de las organizaciones. Y a partir de ahí, porque por ejemplo el decreto 53 te permite renunciar a los calificados de cargo del Ministerio de Trabajo, lo que mencionaba el profe. Pero si tú renuncias a los calificadores de cargo del Ministerio de Trabajo, ¿qué tú aplicas en tu empresa? ¿Qué cargos aplicas en tu empresa? ¿Cómo tú llegas a esa conclusión? Que es un problema que tenemos hoy. Correcto. En muchas empresas. Correcto. No es posible tener entonces cargos definidos para tu propia empresa si tu empresa no tiene los procesos identificados, las actividades claves identificadas, tiene una estrategia planteada, y ahí se rompe el esquema. Y además de eso, usted tiene que jerarquizar esos cargos que va a utilizar, porque los que venían del Ministerio de Trabajo estaban jerarquizados, con niveles, grupo, escala y salario. Y si tú lo vas a aplicar en tu propia empresa, tiene que hacer esa misma jerarquización en correspondencia con las características de la empresa. Uno gana más, otro gana menos según qué. Sus funciones, su nivel de competencia, su aporte. Entonces, esa oportunidad de transformación integral que se le dio por el decreto 53 a las organizaciones, nosotros creemos que no se aprovechó, ratifico lo que decía el profe y lo que decía el director, adecuadamente. Y a partir de ahí, entonces, eso se hace muy limitado el periodo de tiempo de aprovechar y disfrutar los beneficios del decreto.
se te hace muy limitado el tiempo, porque al final, en un año, en 2 años, estás prácticamente en la misma situación que estaba cuando lo aplicaste. Si usted tiene una verdadera estrategia de transformación, puede aprovecharlo a mucho más largo plazo, porque eso se puede enriquecer y de hecho se enriquece mucho. Profesor, sobre este tema, ¿qué nos puede agregar? Estamos aquí ante un prejuicio, ¿no? Que me parece haber entendido en el material, el salario como compensación. Ya se entiende que sí, a mayor salario, mayor eficiencia en las empresas. Pero según ese material que estábamos viendo, ahí hay un conflicto según las nuevas formas, concepciones de acuerdo a recursos humanos. ¿Cómo sucede en nuestro país o cómo debe suceder? La compensación laboral, metodológicamente, es la resultante de todas las conexiones de los procesos clave que hemos planteado. Yo quisiera referirme a este gráfico donde nosotros insistimos en la funcionalidad del sistema y que las partes no las puedo ver separadas. Nosotros en este gráfico estamos señalando que el perfil de cargo por competencia, el calificador de cargo, es el documento que me va a expresar a mí el valor agregado que me va a aportar el trabajador. Eso yo tengo que diseñarlo. Ahora, al diseñar los perfiles de cargo, yo tengo que ver, en primer lugar, si los procesos de trabajo me tributan a la estrategia organizacional. En este esquema, estamos diciendo que lo que primero entra es la dirección estratégica y los objetivos estratégicos, que en los perfiles de cargo por competencia, que es lo que decía el máster Noeli, en los perfiles de cargo por competencia yo tengo que atender a la estrategia organizacional. Y yo tengo que poner allí determinada en el desempeño individual que va a tener el trabajador, él me tiene que tener a mí lo que llamamos aquí conductas estratégicas. Estas conductas estratégicas son tributo a la estrategia empresarial. Esto es más importante, estoy en este esquema y voy a poner un ejemplo. En la CUJAE, en el trienio 21-23, si yo tengo entre los 6 objetivos estratégicos de la CUJAE, aumentar en el claustro de profesores un 20% más de doctores, yo tengo que ponerle en el plan de trabajo, en el calificador de cargo a mis profesores titulares que tienen que hacer tutoría de doctores. Eso es una conducta estratégica. Esto es importante porque en el país en este momento estamos haciendo calificadores de cargo. Empezamos por los cuadros, eso fue un decreto presidencial 208-2021, donde dice vamos a comenzar a hacer, que es por donde debemos comenzar, por los dirigentes a hacer los calificadores de cargo. Ahora esos calificadores de cargo no es una lista de conductas cualquiera, como decía Noeli, hay que personalizarlo a la empresa. Y tengo que tener en cuenta, en el caso de la empresa que estamos hablando, los objetivos estratégicos de la empresa. El desempeño individual de la gente que está en el calificador de cargo me tiene que tributar a los objetivos estratégicos. Eso para mí es esencial. Empezamos por ahí. Vuelvo a este esquema. Estos perfiles de cargo responden a los procesos de trabajo. Yo tengo que hacer gestión de proceso de trabajo. Si el proceso de trabajo tal no me tributa a la estrategia, ese proceso de trabajo no va. Esto es importantísimo, compañero. Donde nosotros tenemos que innovar, donde hay grandes reservas de innovación y grandes reservas de productividad del trabajo, es en los procesos de trabajo. Repito, hemos determinado la plantilla, a veces más determinada, pero lo hemos hecho. Pero a lo que hemos caído poco, lo que hemos es en optimizar los procesos, en innovar en los procesos de trabajo. Ahora, esos procesos de trabajo constituyen mi organización de trabajo. Por eso decía que esta es la base. Y nosotros tenemos que balancear esos procesos, y esos procesos están expresados en pedacitos, que son los puestos de trabajo. Bien, lo primero que entra al sistema es el perfil de cargo que yo diseñé. Fíjense la tarea relevante de hacer los calificadores de cargo, que es lo que exigía el decreto 53-2021. Eso para nosotros es fundamental. Después nosotros vamos a planear. Voy para uno de los procesos clave. Yo no puedo planear si yo no sé los perfiles de cargo que voy a tener, que es lo que planteaba el director Noeli. Yo no puedo seleccionar si yo no tengo la competencia que tiene que tener la gente. Yo no puedo formar, estoy conectándolo con el resto de los procesos clave. Yo no puedo formar, y eso lo hemos hecho en el país, de manera muy voluntarista, formar por formar. No,
yo tengo que formar y este compañero aquí tiene que estudiar chino, porque esta empresa va a ser con China y no va a ser con Francia. No, que quiero estudiar francés, no, corresponde formarse en chino. Es la capacitación de acuerdo a las necesidades. Exactamente, sí, pero de ese puesto de trabajo. Marlene, eso es verdad, porque usted tiene sentido, pero hay cosas que son de perogrullo, pero la gente no se lo mete en la cabeza. No, que estudie. No, es chino. Bien, yo no puedo, bueno, cuando evalúo el desempeño, yo tengo que darme cuenta si se adecua o no el desempeño con los parámetros que puse ahí. Y después, si se adecuan, yo voy a compensarle a la gente positivamente. Le voy a pagar lo que tengo que pagarle, etc. Pero si no se adecua, yo tengo que criticarlo, no pagarle. Y después, si sigue no adecuándose, yo tengo que quitarlo. Ahora, finalmente, después que hice todo eso, está la compensación. El salarial y la espiritual. Nosotros no podemos descuidar la espiritual. Moral. Voy a insistir, y sobre todo en las empresas de alto desempeño y de altos conocimientos. Está en la literatura. La gente, una vez que ya tiene satisfecha determinadas necesidades materiales, trabaja fundamentalmente por realización de logros. Y yo tengo y nosotros en Cuba fuimos muy buenos en la estimulación moral en una época, pero después la estimulación moral la hemos descuidado. Es fundamental, cuando yo evalúo el desempeño de la gente, lo estoy estimulando. Cuando yo lo mando, lo estoy reconociendo. Estoy velando por el adecuado clima laboral. O cuando le creo facilidades para que se capaciten aquello en lo que le va a ser útil y no en algo que no le viene en nada. Efectivamente, y cierro el lazo porque estoy en el gráfico este. Sí. Cierro el lazo. Hay una cosa aquí que digo que son las brechas, que después que evalué le compensé a la gente y después estas brechas es lo que me falta a mí. En las competencias que yo tengo y que manifesté me pueden faltar cosas. Y aquí interviene el intangible supremo, que para nosotros decimos que es la formación, que es algo que el comandante jefe insistió siempre. En Cuba jamás hemos dejado de formar y eso es fundamental. Y en esta formación está entonces el mejoramiento continuo de proceso y del ser humano, que para nosotros es fundamental. De esta manera he pretendido conectar, compañeros, los distintos procesos que intervienen aquí e insistir en que los diseños de los sistemas de compensación moral, espiritualidad, es lo último, pero que requiere ese presupuesto técnico organizativo del resto de los procesos. Conseguir eso que explica el profe es una responsabilidad de la administración, es una obligación de la administración y al mismo tiempo se transforma en un derecho de los trabajadores. Pero ahora que usted dice eso, a mí me viene a la mente las organizaciones de cada empresa, de cada centro de trabajo. ¿Es solamente responsabilidad de la administración o se supone que en la gestión del capital humano participen todos los trabajadores? Participan todos los trabajadores, pero participan los trabajadores en correspondencia con lo que les corresponde aportar en ese proceso que estamos hablando. Pero nosotros, fíjense, aquí estamos hablando de una profesión que se llama ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Todo lo que estamos hablando aquí está asociado a la ingeniería industrial. Y de alguna manera nosotros hemos estado negando la importancia de esa profesión. Y es importante rescatar la importancia de esa profesión. Y cuando hablamos también, por ejemplo, de las competencias, hablamos de competencias profesionales y también podemos hablar de competencias emocionales, que están asociadas a la estimulación moral también. Y cuando hablamos de competencias emocionales, estamos hablando, por ejemplo, de la profesión de psicología. Psicología sociolaboral, muy asociada a la motivación sociolaboral. Entonces aquí también, en esa obligación que tiene la administración de aportar la parte que le corresponde, y el trabajador ahí asume un derecho y también asume obligaciones con las funciones que tiene, hay profesiones, hay ramas que son muy importantes rescatarlas y ubicarlas, y atenderlas y darle el valor que tienen, específicamente, repito, como es el caso de la ingeniería industrial y la psicología. Y además de eso, las áreas de recursos humanos. La atención a las áreas de recursos humanos, a las personas que trabajan en recursos humanos. Generalmente las regulaciones que se emiten de recursos humanos se emiten para que las personas de recursos humanos hagan su trabajo. Y la responsabilidad principal de la gestión de recursos humanos está en los jefes, de los trabajadores. Entonces todas las herramientas que hablamos ahorita que hay que construirlas sobre la base de que los jefes tengan herramientas para gestionar el capital humano que se les subordina. Y no que el área de recursos humanos haga el trabajo que le corresponde hacer. Si yo hago una herramienta de estudio de organización del trabajo y la hago pensando en que el equipo ese es el que lo va a hacer, evidentemente estoy asistiendo a ese equipo, no estoy asistiendo a los jefes.
La capacitación, por ejemplo, el profe hablaba de la capacitación y el desarrollo. La capacitación y el desarrollo, el Consejo de Ministros ha emitido varias políticas asociadas en los últimos años, después de los lineamientos y la estrategia sobre la capacitación y el desarrollo. Ha emitido 2 decretos sobre la capacitación y el desarrollo. Le ha dado prioridad, resoluciones del Ministerio de Educación Superior y del Ministerio de Educación asociados a los centros de formación, a las escuelas ramales, a que la capacitación tiene que ser una inversión y no un gasto. Eso es una idea estratégica clave, que la capacitación es una inversión y no es un gasto. Por tanto, tiene que formar parte de la estrategia. Y entonces las brechas que salen de las necesidades de aprendizaje que tiene el trabajador cuando usted le aplica su perfil de competencia que viene del rol o del cargo, son satisfechas con planes de desarrollo individual y ese trabajador necesita un fondo de tiempo para poder superarse. Con la idea de la capacitación como una inversión y no un gasto, voy a hacer la siguiente pausa para presentar a nuestro gurú desde Jatibonico. Para la mejor gestión del humano capital, es asunto primordial brindar capacitación, que haya satisfacción al sentirse productivo y que en ese colectivo haya reconocimiento del mérito en su momento y un ambiente positivo. Y dice el gurú que haya satisfacción para sentirse productivo. Cuando hablamos de satisfacción, hablamos solamente de compensación material, usando las palabras del profe. Hablamos de salario. ¿De qué estamos hablando? A ver, el profe decía desde la gestión de recursos humanos, por supuesto que sentirse bien y sentirse compensado en un puesto de trabajo no es únicamente ingreso, no es únicamente salario. Pero cuando leemos los comentarios sobre este programa que venían circulando en Cuba Debate, el 90% de ellos focaliza en el salario el principal problema. ¿Por qué? ¿Porque somos más materialistas que nadie? No. Es que realmente con todo el fenómeno de inflación, con todo el fenómeno que hemos sufrido como sociedad después de la COVID, lo que ha pasado en realidad es que el costo de vida del país está distante de la media de salario o de ingresos que recibe la mayor parte de los trabajadores de nuestras empresas. No he visto si hay un nuevo cálculo de cuánto cuesta la canasta básica que hicimos cuando el proceso de ordenamiento para el momento de hoy, pero definitivamente hay un problema muy serio, sobre todo en el sector, digámosle, estatal. Y cuando digo estatal no solo es empresarial, también ministerial, también de educación, también de salud. La diferencia que hay entre el ingreso percibido por la mayor parte de la población que trabaja en estos sectores y el costo de la vida se ha distanciado enormemente. Y en ese momento donde esa distancia adquiere ese diapasón, por supuesto que se vuelve un árbol que no nos deja ver más allá de eso, porque ese es el primero que tenemos que resolver. Cómo nosotros vamos acercando los ingresos de las personas al costo de la vida y a la misma vez nos esforzamos por bajar ese costo de vida. No hay ninguna duda que esa es la prioridad número uno de un directivo a lograr con sus trabajadores. Porque lo que nos puede pasar y nos está pasando es que estamos perdiendo capital humano extremadamente formado, preparado, motivado, enamorado, muchas veces de su trabajo, de su ambiente laboral, de sus organizaciones, y lo estamos perdiendo precisamente porque el costo de lidiar con esa diferencia tan amplia no es soportable. Por lo tanto, el salario hay que resolverlo y hay que resolverlo lo antes posible, porque es la primera necesidad de supervivencia. Pero vamos a suponer por arte de magia que podemos pagarle en Cuba a todos los trabajadores de pronto 50.000 pesos y que todos, sin que eso genere fenómenos, son una suposición, por supuesto, que económicamente no tiene sentido. Inmediatamente después que la gente pueda vivir con su salario, significa que ya estamos cómodos. Bueno, el salario, uno dice que está bueno durante 6 meses, después ya le parece insuficiente, ¿no? Y número 2, después vienen otros fenómenos. Yo conozco muchos compañeros que ganando un salario muchas veces, no perfecto, pero decente, intervienen fenómenos como el exceso de burocracia, como la falta de alineación de su organización, como el exceso de reuniones, como que no se toman decisiones en tiempo y se atrasan y se atrasan y se atrasan. Por lo tanto, hay mucho más que el fenómeno ingreso, salario, utilidades, en que las personas se sientan bien y sean productivas. Pero sí, el salario es el primer lugar a donde tenemos que ir a visitar si queremos entender los fenómenos que vienen detrás de ellos. Pero no se pueden dejar de mirar y dejar de ver. Y eso es especialmente importante en los más jóvenes.
Los más jóvenes perciben su vida de una manera en crecimiento absoluto y cualquier indicio de estancamiento o retroceso los hace tomar decisiones mucho más rápido que a un personal que ya ha estado involucrado en una actividad durante más tiempo. Y sobre cómo captamos a los jóvenes, sobre cómo los enamoramos, cómo los formamos, cómo les creamos un clima innovador de crecimiento y cómo logramos que se queden en nuestras organizaciones después de eso para un crecimiento acelerado, hay un problema que hoy tenemos muy grande. Y alrededor del adiestramiento de ellos tenemos un problema serio que tenemos que atender. Y que pasa en primer lugar por ese gran árbol que es salario, compensación, y después por todo lo demás que tenemos que seguir mejorando como sistema de gestión de capital humano. Y qué bueno, Bayín, que usted hable de los más jóvenes. Yo pienso en términos de los adiestrados, por ejemplo, cuando los jóvenes están en esa etapa, primera etapa de incorporarse, de salir de la vida de estudiante e incorporarse a la vida profesional. ¿Cómo lo estamos haciendo en ese sentido o qué nos falta por hacer? A ver, antes de especificar el tema de los jóvenes, quiero agregar algo de lo que decía Bayín sobre el tema del salario, que se ha mencionado. Alguien dijo que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las cosas desiguales. Y en asociado al salario, volvemos al tema de la personalización. Es imprescindible permitir y posibilitar que cada empresa haga su análisis específico a partir de sus indicadores específicos y su proyección estratégica y defina qué salario puede pagar. Es decir, eso es un elemento importante. A partir de ahí se conforma un plan empresarial, correcto. Un plan de negocio, correcto. Ese plan de negocio tenemos que negociarlo con el nivel superior, vamos a negociarlo. Pero tiene que ser básicamente un instrumento de desarrollo, no tiene que ser solamente un instrumento de supervivencia, de un año para otro. Entonces, eso es un elemento clave. Pensar en el salario, pero pensar en el salario, entre otras cosas, sobre la base de lo que cada empresa, no en la generalidad, no con reglas generales para todo el mundo, sino permitir que cada empresa haga su análisis y a partir de ahí su proyección. Porque una empresa que planifique mal un nivel de salario en un año puede morir el tercer año, si lo hace mal. Y si los trabajadores no apoyan eso, y si los trabajadores no están comprometidos, y si eso no se discute previamente con el trabajador y no hay compromiso, la empresa puede perfectamente perecer. Pero si eso ocurre lo contrario, la empresa, el trabajador se compromete y puede haber un desarrollo más acelerado que el que estamos teniendo hoy. Y sobre esa misma base está el tema de los jóvenes, los adiestrados. La empresa nuestra, por ejemplo, que es una empresa informática, ha tenido años de recibir 150, 230 adiestrados. En el periodo fundamentalmente donde la UCI graduaba a muchos estudiantes, la CUJAE también graduaba a muchos informáticos, para decirlo de alguna manera. Y nos hemos visto históricamente obligados a darle tratamiento al adiestrado en ese periodo de tiempo. Su plan de adiestramiento, su tutor, el periodo que lleva, etcétera, el aprendizaje. Ahí la media es que permanecen en la empresa nuestra alrededor de 5 años. Y es una media de aprendizaje. Es decir, entro, me basifico, aprendo y después me busco otro derrotero. Porque a los 5 años, ya la edad que tiene, empieza, eso está estudiado demográficamente, qué piensa una persona cuando tiene 27 años, 28, está en su pico, está tomando su pico de rendimiento. El fútbol ahora, se habla mucho de fútbol. El fútbol tiene mucho que ver con eso. Están muy claras las edades en los deportistas de alto rendimiento a partir de cuándo ya deben empezar a disminuir su rendimiento. Y llegamos a tener el 70% de nuestros trabajadores menores de 40 años. Sintesoft llegó a tener esa estructura de edad. Y entonces vino el proceso de fluctuación, el proceso de migración, y hemos tenido ahí, además de eso, los que más tiempo llevaban en la empresa, que había una especificidad. Los menores de 70 años estaban concentrados en la actividad fundamental. Y los que tenían el otro promedio de edad, de 50 en adelante, estaban en las actividades llamadas de apoyo, de regulación y control, como se le quiera llamar. Entonces había esa estructura. Eso es organización del trabajo. Correcto. Ahora con el tiempo, con la migración, la fluctuación y la jubilación y el envejecimiento, está cambiando radicalmente. Entonces nosotros estamos obligados, en nuestro caso particular, a hacer lo que estamos haciendo. Es intentando implementar una gestión personalizada del conocimiento, del capital humano, del talento o el desarrollo intelectual, como hablábamos en la preparación, para poder priorizar el intangible, toda modalidad intangible de nuestra empresa, incluyendo el desarrollo intelectual de los trabajadores. Y no solamente de los trabajadores, sino de los procesos y de la organización. No confundir con desarrollo humano, que no es exactamente lo mismo. Y ya en los minutos finales del programa, profesor, me gustaría que, si fuera posible, resumir aún más, ¿qué nos falta por hacer? ¿Qué ve usted de aquí donde hemos analizado algunas de las brechas en materia de gestión de recursos humanos? ¿Qué nos recomienda? ¿Por dónde debemos seguir avanzando para lograr optimizar y para lograr mejorar
en esto que es esencial para un país socialista, que son sus recursos humanos? Nosotros tenemos que darle prioridad técnicamente a la gestión de los recursos humanos. Para mí está claro que la ventaja competitiva básica de las empresas, en estos inicios del siglo XXI, no radica ni en los niveles de recursos materiales, ni en los recursos energéticos en particular, no radica en la finanza, ni siquiera en la tecnología. Radica en el nivel de preparación y de gestión de los recursos humanos. Y eso Cuba ha avanzado significativamente. Pero nosotros tenemos que cumplir con un precepto que plantea la norma cubana 3000, 3001, 3002, que es atraer, retener y desarrollar los recursos humanos. Y hay que tener muchísimo cuidado porque nosotros estamos perdiendo sobre todo muchos jóvenes. Y para atraerlos, retenerlos, nosotros tenemos que tomar acciones, grandes acciones, tenemos que priorizarlo y acciones encaminadas a la compensación. No hay ninguna duda, y la compensación material junto con la formación, que siempre le hemos puesto a la formación, y darle prioridad técnica, volvemos a insistir, prioridad técnica a la gestión de recursos humanos, que muchas veces la hemos identificado con nómina, con altas y bajas, y no es eso. Con números, con estadísticas. Es la actividad más compleja, como bien dijeron ellos, y requiere que nosotros le demos la prioridad, porque nosotros sí en Cuba, el recurso fundamental de nosotros, o la industria fundamental, es la industria del capital humano. Nosotros no tenemos otra alternativa. Sin embargo, no le estamos dando el tratamiento, el rigor científico-técnico que eso requiere. Ese es mi... Desde sus experiencias, desde sus centros laborales, ¿qué consejos tienen para este primer programa que estamos haciendo de recursos humanos? Bueno, yo, como parte de todo lo que se ha explicado, y a pesar de lo que dijo el profe, yo recomiendo dos cosas. Una, es imprescindible personalizar, insisto, es imprescindible personalizar. Árbol por árbol y no regular para el bosque. Es imprescindible, porque ahí se descubren muchas cosas que se pueden hacer en la individualidad, ya sean de las organizaciones o ya sean de los trabajadores. Que funciona en su empresa, pero no funciona en los laboratorios AICA. Yo creo que sí. A lo mejor sí, pero depende del caso de los trabajadores. Y en segundo lugar, yo creo que hay que aprender... O sea, que hay elementos que son comunes. Sí, cómo no. Pero hay otros que dependen de las dinámicas de cada centro de trabajo. Absolutamente. Hay que acabar de entender la personalización. Para todo. Repito, la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las cosas desiguales. Y cuando regulamos para la generalidad, ahí hay quien se perjudica y hay quien se beneficia. Entonces, eso es muy importante. Y lo segundo es que la gestión por competencias, la gestión del conocimiento, exige mucho para el resto de los procesos de las organizaciones. La organización científica del trabajo, la organización científica y ergonómica del trabajo, exige mucho para el resto de las organizaciones. Y eso es clave tenerlo en cuenta, porque ahí el resto de los procesos, cuando tú gestionas el capital humano como es, tiene que multiplicarse y tiene que evolucionar. Vaya. Sugerencia. La pincha principal de un directivo es buscar a las personas adecuadas para los puestos clave, darle autonomía, motivarlos, dejarlos que vuelen, dejarlos que crezcan, buscar sistemas de compensación. Solamente teniendo las personas adecuadas en los puestos clave, una organización crece. Y lo que necesitamos es crecer, y es crecer además de forma distinta, exportando, insertándonos en cadenas de valor internacional, buscando todas las maneras posibles de crear nuevo valor para nuestra sociedad, para nuestro país. Y eso solo se logra buscando a las personas adecuadas. La estrategia es irrelevante si no están las personas. Todo procedimiento es irrelevante si uno no tiene las personas. Y para tener a las personas hay que tener eso muy claro. Esa es la principal pincha de un directivo y eso es lo principal de lo que tiene que ocuparse si quiere que su organización crezca. Buscar a las personas correctas para cada desempeño, puesto de trabajo y darles la motivación que requiere y la compensación material, espiritual que requiere en cada caso. Bueno,
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo les agradezco infinitamente por este programa que me parece imprescindible hablar una y otra vez del recurso humano desde el socialismo, desde Cuba. Muchas gracias por su tiempo, sus comentarios. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con describir, interpretar nuestros problemas, sino que también debemos juntos participar de su transformación. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.